amanecer del día trajo consigo una actividad frenética en nuestro refugio subterráneo. Los sintetizados habían trabajado durante toda la noche, transformando la antigua cámara de distribución de agua en un centro de operaciones improvisado. Pantallas y hologramas parpadeaban en las paredes, mostrando mapas detallados de la instalación del director y los alrededores. En un rincón, habían montado un laboratorio médico rudimentario donde Eva preparaba meticulosamente el equipo para la transfusión completa. No había dormido bien. A pesar del agotamiento físico, mi mente había estado inquieta, plagada de sueños fragmentados donde me perdía en la conciencia colectiva de los híbridos. En cada pesadilla me disolvía gradualmente hasta que no quedaba nada de Lucas, solo un eco vacío en una red mental alienígena. Desperté varias veces durante la noche, sudoroso y desorientado, para encontrar a Carlos vigilante cerca de mi improvisada cama. Su presencia era reconfortante, un ancla en medio de la tormenta mental que amenazaba con arrastrarme. Marta ya estaba despierta cuando me levanté, limpiando metódicamente sus armas mientras estudiaba los mapas tácticos que Serena había proporcionado. «Buenos días, chico maravilla», dijo sin levantar la vista. «¿Listo para convertirte en superhéroe telepático hoy?». Su humor seco era tranquilizador en su familiaridad. «Tan listo como se puede estar para algo potencialmente suicida», respondí, sentándome a su lado. Mi hombro herido dolía menos gracias a los efectos residuales de la sangre de Eva, pero el vendaje necesitaba cambiarse. ¿Alguna noticia de Elena? Los exploradores avistaron su grupo a unos 5 kilómetros al este, respondió Marta, finalmente levantando la vista. Deberían llegar en unas horas. Sufrieron algunas bajas durante la evacuación del nexo, pero lograron salvar a más de lo que esperábamos. Asentí procesando la información. Cada sobreviviente adicional era crucial para nuestro plan, especialmente aquellos con experiencia de combate. La distracción que necesitaríamos para infiltrarnos en la instalación del director requeriría números, coordinación y sacrificio. «Lucas», la voz de Eva me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la entrada del laboratorio improvisado, su figura pequeña enmarcada por el equipo médico detrás de ella. «Estamos listos para comenzar cuando tú lo estés». Marta dejó su arma mirándome con una intensidad poco característica. «No tienes que hacer esto ahora», dijo en voz baja. «Podrías esperar hasta que llegue Elena, discutirlo con ella». «No hay tiempo para dudas», respondí poniéndome de pie. «El director está acelerando sus planes. Cada hora cuenta». Marta asintió reluctantemente, volviendo a su tarea con un enfoque renovado. Comprendí lo que no decía. Estaba preocupada, no solo por la misión, sino por mí personalmente. En los últimos días, nuestra dinámica había cambiado sutilmente. Ya no era solo el chico que ella y Miguel debían proteger. Ahora era un aliado, un compañero de armas. Y con Miguel perdido, sentí que parte de esa protectividad se había transferido hacia mí. Seguí a Eva al laboratorio improvisado, donde Serena y otro sintetizado esperaban junto a un equipo de transfusión más sofisticado que el anterior. Cables y sensores conectaban una camilla central a monitores que mostraban lecturas biométricas que no entendía completamente. «Hemos mejorado el protocolo basándonos en los datos de la transfusión inicial», explicó Serena, su voz metálica resonando en el espacio confinado. «Esta vez la integración será gradual pero completa. Eva aportará aproximadamente 500 cc de sangre, administrados en incrementos controlados mientras monitoreamos tu respuesta neurológica». «¿Cuáles son los riesgos?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber realmente la respuesta. Eva y Serena intercambiaron una mirada antes de que Eva respondiera. «Físicamente, los riesgos incluyen fiebre alta, convulsiones, posiblemente coma si tu sistema rechaza la integración. Neurológicamente», hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras, «podrías experimentar una fragmentación de identidad. Tu conciencia podría expandirse tanto que perderías la noción de dónde terminas tú y dónde comienza la red colectiva. En términos simples, podrías perderte a ti mismo», añadió Serena con franqueza clínica. «Pero hemos desarrollado esto para mitigar ese riesgo». Señaló lo que parecía ser un casco modificado con sensores y pequeños nodos que brillaban con luz azul. «Una interfaz neural que mantendrá un eco de tu patrón mental básico, un ancla para tu identidad durante la conexión». Carlos entró silenciosamente en el laboratorio, su enorme figura contrastando con el espacio clínico. A través de nuestra conexión sentí su preocupación, pero también su confianza. Él entendía mejor que nadie lo que significaba transformarse, perder aspectos de uno mismo y ganar otros nuevos. «Estoy listo», dije, recostándome en la camilla. «Hagámoslo antes de que pueda pensarlo demasiado».
Eva asintió preparando el equipo con movimientos precisos que reflejaban un conocimiento médico muy superior al que su edad sugería. Mientras Serena colocaba sensores en mi pecho y sienes, Eva extrajo su propia sangre, el líquido brillando con ese característico tono iridiscente que parecía casi luminoso bajo las luces del laboratorio. Comenzaremos con síntesis, explicó Eva preparando la primera infusión. Esto establecerá la base para las dosis subsecuentes. Deberías sentir los efectos casi inmediatamente. Asentí, cerrando los ojos mientras sentía la aguja penetrar mi brazo. El frío inicial de la sangre entrando en mi sistema rápidamente dio paso a una sensación de calor que se extendía desde mi brazo hasta cada rincón de mi cuerpo. Mi respiración se aceleró involuntariamente y sentí que mi corazón latía más fuerte, como si intentara adaptarse a un combustible más potente. Frecuencia cardíaca elevada pero dentro de parámetros aceptables, informó Serena, monitoreando las lecturas. Actividad cerebral aumentando, especialmente en las regiones asociadas con la percepción extrasensorial. La sensación era similar a la transfusión de prueba, pero más intensa. Mi percepción comenzó a expandirse exponencialmente, como si las paredes de la habitación se disolvieran, permitiéndome sentir más allá de los límites físicos. Podía percibir a cada sintetizado en el refugio, cada evolucionado, sus mentes como luces distintas en mi conciencia ampliada. Segunda dosis, anunció Eva después de lo que parecieron minutos, pero podrían haber sido segundos. La próxima infusión intensificó todo. Los colores se volvieron más vibrantes, los sonidos más claros y mi percepción mental se expandió aún más allá del refugio, hacia el bosque circundante. Actividad cerebral alcanzando niveles críticos, dijo Serena, su voz sonando distante a pesar de su proximidad. Iniciando interfaz neural. Sentí el casco activarse, los nodos presionando suavemente contra mi cuero cabelludo. Una sensación extraña de desdoblamiento siguió, como si una copia de mi conciencia se almacenara en algún lugar seguro, mientras el resto de mi mente continuaba expandiéndose. La tercera dosis fue la más difícil. Mi cuerpo se arqueó involuntariamente, músculos tensándose mientras mi sistema nervioso luchaba por procesar la sobrecarga sensorial. A través de la bruma de sensaciones, escuché a Eva hablando rápidamente con Serena, ajustando parámetros, estabilizando algo, y entonces claridad absoluta. Mi percepción se extendió más allá de cualquier límite previo, abarcando kilómetros en todas direcciones. Podía sentir el grupo de Elena aproximándose al refugio, cada mente individual como una nota en una sinfonía compleja. Más allá, podía sentir la presencia oscura de la instalación del director, un vórtice de mentes conectadas moviéndose con propósito artificial. Última dosis, dijo Eva, su voz ahora claramente audible a pesar de la distancia mental que sentía. La infusión final fue casi anticlimática, como si mi sistema ya hubiera aceptado completamente la transformación. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo parecía diferente. Podía ver capas de realidad que antes eran invisibles. Campos electromagnéticos emanando de los equipos, la sutil red neural que conectaba a los sintetizados, incluso el aura biológica única que rodeaba a Eva. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella estudiándome con intensidad clínica. «Todo», respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo. «Siento todo». Serena revisó las lecturas, su expresión artificial imposible de leer. «La integración parece completa. Tus patrones neurales se han estabilizado en un nuevo equilibrio. Fascinante». Me incorporé lentamente, esperando mareo o desorientación, pero me sentía perfectamente estable. Más que estable, me sentía poderoso, como si hubiera despertado músculos que nunca supe que tenía. Carlos se acercó y nuestra conexión mental floreció con una claridad sin precedentes. Ya no eran solo impresiones o emociones básicas. Podía percibir sus pensamientos con la misma claridad que si los hubiera verbalizado. Su preocupación, su orgullo, su miedo por lo que vendría. «La transfusión completa ha amplificado todas tus capacidades latentes», explicó Eva. «No solo tu percepción telepática, sino tu capacidad para influir activamente en otras mentes. Pero debemos ser cautelosos. El poder viene con responsabilidad y riesgos». Asentí, comprendiendo perfectamente. Con esta nueva conexión podría potencialmente controlar mentes más débiles si lo intentara. Era un poder que nunca había buscado y que debía manejar con extremo cuidado. «¿Puedes sentir al director?», preguntó Serena, ajustando algunos parámetros en el casco neural que seguía en mi cabeza. Cerré los ojos, extendiendo mi percepción específicamente hacia la instalación en la montaña. La presencia del director era inconfundible. Una mente brillante y fría, calculadora, en el centro de una red de conciencias conectadas. Pero había algo más, algo que no había percibido antes.
No está solo, dije, sorprendido por mi propio descubrimiento. Hay otra presencia con él, diferente. No es un híbrido ni un humano normal. Es similar a Eva, pero distorsionada como una versión corrupta. Eva se tensó visiblemente. Otro sujeto, murmuró. Debe haber encontrado a otro como yo. Antes de que pudiera explorar más esta revelación inquietante, un sintetizado entró apresuradamente al laboratorio. Elena y su grupo han llegado, anunció, y traen noticias urgentes. Me levanté de la camilla, sintiendo una nueva determinación fluyendo a través de mí. La transfusión era solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil, prepararnos para infiltrarnos en el corazón mismo del poder del director. Y con cada minuto que pasaba, el reloj seguía corriendo hacia el momento en que el director implementaría su plan final. Salimos del laboratorio improvisado para encontrar el refugio en plena actividad. Elena había llegado con aproximadamente 20 sobrevivientes del Nexo, una mezcla de soldados, técnicos y algunos evolucionados que habían establecido alianzas con los humanos. Su apariencia revelaba la brutalidad de su escape, uniformes desgarrados, vendajes improvisados y en sus ojos una determinación nacida de la pérdida y la supervivencia. Elena misma parecía haber envejecido años en los pocos días desde que nos separamos. Un vendaje cubría la mitad de su rostro y su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo rudimentario. Sin embargo, su postura seguía siendo la de una comandante, su presencia imponiendo orden incluso en el caos. Lucas, dijo cuando me vio, su ojo visible ensanchándose ligeramente. Estás diferente. Podía sentir su mezcla de alivio y preocupación, las preguntas que se formaban en su mente sobre mi apariencia alterada. La transfusión había dejado marcas visibles. Mis venas brillaban sutilmente bajo mi piel, y mis ojos, según había visto brevemente en un reflejo, ahora tenían destellos del mismo tono iridiscente que los de Eva. Es parte del plan, respondí acercándome a ella. ¿Cómo estás? Tus heridas superficiales, descartó con un gesto, aunque podía sentir el dolor constante que soportaba. Perdimos a muchos en la evacuación del Nexo. El director envió híbridos de élite tras nosotros, persiguiéndonos por días. Sin los evolucionados. Su mirada se dirigió hacia un grupo de infectados evolucionados que se mantenían en la periferia del grupo, claramente incómodos con el espacio confinado. Sin ellos ninguno de nosotros habría sobrevivido. Carlos se movió a mi lado, aproximándose cautelosamente. Elena se tensó instintivamente, su mano moviéndose hacia el arma en su cadera, pero se detuvo cuando notó cómo él se posicionaba protectoramente cerca de mí. «¿Es él?», comenzó Elena. «Mi padre sí», confirmé. «Ha evolucionado más allá de un infectado común. Lidera a un grupo de evolucionados que han formado una alianza con nosotros». Elena asintió lentamente, asimilando esta nueva dinámica. A través de mi percepción ampliada, podía sentir su adaptación mental, reorganizando sus conceptos de amigo y enemigo según las nuevas realidades. Era algo que siempre había admirado de ella. Su pragmatismo, su capacidad para aceptar lo impensable cuando la situación lo requería. «Serena me ha informado sobre el plan», dijo finalmente, volviendo su atención a asuntos más inmediatos. «Es arriesgado, posiblemente suicida, y francamente nuestra única opción viable». Su expresión se endureció. «Pero hay algo que necesitan saber, algo que descubrimos durante nuestra huida». Nos guió hacia la mesa central, donde los mapas y hologramas mostraban la instalación del director. Los sobrevivientes y sintetizados se reunieron alrededor, formando un círculo improvisado de guerra. Eva se posicionó a mi lado, su presencia mental tan clara para mí ahora como si fuéramos extensiones del mismo organismo. «El director ha acelerado su cronograma», anunció Elena, modificando la proyección para mostrar lo que parecían ser preparativos de lanzamiento. Según la información que logramos extraer de un híbrido capturado antes de que se autodestruyera, el lanzamiento del virus modificado no ocurrirá en 3 días. Ocurrirá mañana al atardecer. Un murmullo de conmoción recorrió el grupo. Marta maldijo audiblemente, expresando lo que todos sentíamos. Nuestro ya estrecho margen de tiempo acababa de reducirse dramáticamente. «Hay más», continuó Elena. «El director no planea simplemente liberar el virus a la atmósfera. Ha desarrollado un sistema de distribución basado en las antiguas redes de comunicación. Utilizará las torres de transmisión que quedan en pie para propagar una señal que activará nanopartículas del virus ya presentes en el aire desde el colapso inicial. Eso explicaría por qué los híbridos han estado asegurando antiguas estaciones de transmisión en los últimos meses», comentó Serena, ajustando los datos en la proyección. «No estaban simplemente estableciendo puntos de control, estaban preparando una red de distribución».
Extendí mi percepción hacia la instalación del director, buscando confirmar esta nueva información. Lo que sentí me heló la sangre. Había un zumbido de actividad, una urgencia frenética en las mentes conectadas de los híbridos. Y en el centro, la mente del director brillaba con anticipación y propósito. Es cierto, dije, abriendo los ojos. Están en las etapas finales de preparación. Y hay algo más. Dudé, procesando lo que había percibido. La presencia que sentí antes, la similar a Eva, está jugando un papel crucial en el proceso, como si fuera una especie de catalizador o amplificador para el virus modificado. Eva palideció visiblemente. Un sujeto corrupto podría potencialmente amplificar los efectos del virus a un nivel exponencial. Si el director ha encontrado la forma de integrar esas propiedades en su fórmula, no habría resistencia posible, completó Elena. Cada ser humano y evolucionado sería convertido o eliminado en cuestión de días, no semanas o meses, como habíamos calculado originalmente. El peso de esta revelación cayó sobre el grupo como una losa. Nuestro plan, ya desesperado, ahora parecía casi imposible bajo estas nuevas limitaciones de tiempo. Entonces atacamos esta noche, dijo Marta rompiendo el silencio. Su voz era firme, sin espacio para dudas. No mañana, no después de más pruebas o preparaciones. Esta noche. Es demasiado pronto, argumentó uno de los técnicos sobrevivientes del Nexo. Los equipos no están listos, los explosivos específicos necesitan calibración final. No tenemos opciones, lo interrumpió Elena. Su tono dejaba claro que la decisión ya estaba tomada. Marta tiene razón. Atacamos esta noche con lo que tenemos, o no atacamos en absoluto. Serena intervino, su voz metálica cortando a través de la tensión. Podemos acelerar los preparativos finales. Los sintetizados no necesitamos descanso como los humanos. Trabajaremos continuamente para asegurar que el equipo esté listo. Elena asintió volviéndose hacia el mapa. Necesitamos finalizar los detalles tácticos ahora. Equipo de infiltración, equipo de distracción, rutas de aproximación, señales de comunicación, todo. Sus ojos recorrieron el grupo, evaluando recursos y capacidades con precisión militar. Lucas será la punta de lanza, obviamente. Su conexión ampliada es nuestra única esperanza de acceder y reprogramar el núcleo. Necesitará protección, dijo Marta. Propongo un equipo pequeño pero efectivo. Eva para estabilizar su conexión, yo para cobertura táctica, 2 sintetizados para la interfaz tecnológica y Carlos. Elena consideró la propuesta. Agregaré a Damián al equipo. Sus conocimientos técnicos podrían ser cruciales una vez dentro. Sentí una oleada de sorpresa. ¿Damián sobrevivió? No lo vi entre los recién llegados. Está atendiendo a los heridos, respondió Elena. Siempre fue más médico que soldado, pero conoce los sistemas del director mejor que cualquiera de nosotros. Estuvo analizando los datos del Nexo hasta el último momento. Mientras el grupo comenzaba a delinear los detalles tácticos, sentí una presencia acercándose. A través de mi percepción ampliada, reconocí inmediatamente a Damián antes de que entrara físicamente en la sala. Su mente era un remolino de preocupación, culpa y determinación. «Lucas», dijo cuando entró, deteniéndose brevemente al notar mi apariencia alterada. Ajustó sus gafas improvisadas, estudiándome con interés científico apenas contenido. La transfusión funcionó entonces. Fascinante. «Damián», saludé, sintiendo un genuino alivio al verlo con vida. «Elena dice que estarás en el equipo de infiltración». «Así parece», respondió, su expresión mezclando anticipación y miedo. Aunque debo admitir que hubiera preferido más tiempo para estudiar los planos de la instalación. «No tenemos ese lujo», intervino Elena. «Damián, necesitamos que finalices los detonadores para las cargas. Si la reprogramación falla, tenemos que estar seguros de que la destrucción física funcionará». Damián asintió, aunque podía sentir su inquietud. Había algo más, algo que no estaba diciendo. Sutilmente extendí mi percepción hacia su mente, no para controlar, sino para entender mejor lo que lo preocupaba. Lo que encontré me sorprendió. Damián había descubierto algo en los datos del Nexo, algo sobre la naturaleza del núcleo que no había compartido aún con el grupo. El núcleo no era simplemente un bioreactor, era parcialmente consciente, casi como una entidad independiente que el director había aprendido a controlar, pero no a dominar completamente. «Hay algo que deberías decirnos», dije en voz baja, solo para él. «Sobre el núcleo». Damián se sobresaltó, sus ojos ensanchándose detrás de sus gafas. «¿Cómo?» comenzó antes de comprender. «Tu percepción es más aguda de lo que pensaba». Ajustó nerviosamente sus gafas. «Tienes razón.
Descubrí algo en los últimos datos que recuperamos. El núcleo tiene una especie de conciencia emergente, similar a la red de los evolucionados, pero más primitiva, más instintiva. Iba a mencionarlo durante la planificación detallada. Debemos compartirlo ahora, insistí. Podría cambiar todo nuestro enfoque. Damián asintió reluctantemente y se acercó a la mesa central. Atención, dijo, elevando su voz para ser escuchado por el grupo. Hay algo crucial sobre el núcleo que todos deben saber antes de finalizar el plan. Mientras Damián explicaba su descubrimiento, observé las reacciones del grupo. Sorpresa, preocupación, pero también destellos de esperanza. Si el núcleo tenía una forma de conciencia propia, existía la posibilidad de comunicarse con él, quizás incluso de influenciarlo contra el control del director. Eva se acercó a mí mientras la discusión continuaba. Esto cambia nuestra estrategia, dijo en voz baja. No solo estarás intentando reprogramar un sistema, estarás intentando comunicarte con una entidad consciente. ¿Crees que es posible?, pregunté, consciente de las implicaciones monumentales. Sus ojos iridiscentes se encontraron con los míos. Con tu conexión amplificada y mi estabilización, creo que es nuestra mejor esperanza. No solo de destruir el plan del director, sino de transformar potencialmente el curso de toda esta guerra evolutiva. Mientras el grupo se sumergía en una planificación renovada basada en esta nueva información, sentí una claridad de propósito que no había experimentado antes. Esta noche nos infiltraríamos en el corazón del poder del director, y yo intentaría algo que nadie había intentado jamás, comunicarme directamente con la fuente misma del virus que había redefinido nuestro mundo. Con cada hora que pasaba, nuestra última oportunidad para salvar lo que quedaba de la humanidad se acercaba inexorablemente, y yo estaba en el centro de todo. El resto del día transcurrió en un frenesí disciplinado de preparativos. La cámara principal del refugio se había transformado en una colmena de actividad coordinada. Sintetizados calibrando equipos, soldados verificando armas, evolucionados y humanos trabajando juntos en una colaboración que habría sido impensable solo semanas atrás. Carlos y sus evolucionados practicaban movimientos de combate coordinado con los soldados de Elena, desarrollando tácticas que aprovechaban sus capacidades complementarias. Marta había establecido una mesa de planificación táctica donde el equipo de infiltración se reunió para memorizar cada detalle de la misión. La distracción comenzará aquí, explicaba, señalando un punto en el holograma de la montaña. Elena liderará un ataque frontal contra la entrada principal, atrayendo la mayor cantidad posible de híbridos. Mientras tanto, nosotros accederemos por esta ruta alternativa. Su dedo trazó un camino a través de lo que parecía ser un sistema de ventilación abandonado que conectaba con niveles inferiores de la instalación. ¿Estamos seguros de que esta entrada no está vigilada?, preguntó Damián, ajustando sus gafas mientras estudiaba el mapa con escepticismo. Según los datos de Serena, es un sistema de mantenimiento obsoleto que fue sellado durante las renovaciones del director, respondió Marta. Las lecturas térmicas no muestran actividad, pero... Me miró. Necesitaremos que Lucas confirme que está despejado antes de proceder. Asentí comprendiendo mi papel. Con mi percepción amplificada, podría escanear la ruta por adelantado, detectando cualquier presencia híbrida o sistemas de seguridad activos. Eva, que había estado revisando los equipos médicos que llevaríamos, se unió a nosotros. Una vez dentro, nos enfrentaremos a 3 niveles de seguridad antes de llegar al núcleo, dijo, señalando secciones específicas del holograma. El tercero será el más complicado. Estará custodiado por híbridos de élite y posiblemente por el otro sujeto que Lucas detectó. ¿Puedes sentir algo más sobre ese sujeto?, preguntó Damián, girándose hacia mí con curiosidad científica. Cerré los ojos extendiendo mi percepción hacia la instalación del director. La presencia seguía allí, como una versión distorsionada de Eva, similar en estructura básica pero fundamentalmente alterada. Es como Eva, pero corrompida, dije finalmente, como si hubieran tomado las mismas propiedades únicas pero las hubieran torcido hacia algo más agresivo, menos estable. Sujeto 219, dijo Eva suavemente. Todos nos giramos hacia ella. Debería estar muerta. Fue parte del mismo grupo de pruebas que yo, pero reaccionó negativamente a los tratamientos. Se volvió violenta, incontrolable. Eventualmente fue declarada un fracaso y programada para terminación. El director debe haberla encontrado y estabilizado, sugirió Serena, que se había unido silenciosamente a nuestra discusión. Posiblemente usando la misma tecnología que emplea con los híbridos para suprimir la individualidad mientras aprovecha ciertas capacidades. Esta revelación añadía otra capa de complejidad a nuestra ya desesperada misión. No solo estaríamos enfrentando híbridos y sistemas de seguridad,
sino potencialmente a un ser con capacidades similares a las de Eva, pero sin sus restricciones morales. Entonces nuestro plan necesita adaptarse, dijo Marta pragmáticamente. Lucas, ¿podrías potencialmente conectar con este sujeto 219 como lo haces con Eva? La pregunta me tomó por sorpresa. Posiblemente, respondí después de considerarlo. La sangre de Eva ha amplificado mi conexión con ella específicamente, pero la base biológica debería ser similar. Eso podría darnos una ventaja, reflexionó Marta. Si puedes establecer una conexión, quizás puedas neutralizarla sin un enfrentamiento directo. Mientras la planificación continuaba, sentí un tirón en mi conexión mental con Carlos. Se había apartado del grupo principal y estaba observando un mapa físico de la región. Me acerqué a él, intrigado por su repentino interés. A través de nuestra conexión compartió algo que había estado ocultando. Conocía otra entrada a la instalación, una que ni siquiera los sintetizados habían detectado. Durante su tiempo como prisionero sujeto de prueba, había memorizado secciones de la instalación, incluyendo un túnel de emergencia diseñado como vía de escape para el personal de alto rango en caso de catástrofe. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, pregunté mentalmente. La comunicación ahora fluida entre nosotros gracias a mi percepción amplificada. La respuesta vino en forma de imágenes y emociones. El túnel estaba custodiado por sistemas de seguridad letales, diseñados específicamente para eliminar a infectados. Carlos había visto a otros evolucionados intentar usarlo para escapar, solo para ser desintegrados por algún tipo de campo de energía focalizada. Era prácticamente un suicidio para cualquier ser con el virus en su sistema, lo que incluía ahora a Eva y a mí después de la transfusión. Pero podría funcionar para los demás, razoné, comprendiendo su dilema. Para Marta, Damián y los sintetizados. Carlos asintió, su expresión revelando la complejidad de sus pensamientos a pesar de su incapacidad para hablar. A través de nuestra conexión sentí su conflicto interno. Revelar esta ruta podría salvar vidas, pero también significaría que él no podría acompañarme hasta el final de la misión. Debemos compartir esto con el grupo, decidí. Podría ser crucial para tener un plan de contingencia. Cuando presentamos esta información al equipo de planificación, las reacciones fueron mixtas. Elena vio inmediatamente el valor estratégico, mientras Marta se mostró escéptica sobre dividir nuestras ya limitadas fuerzas. Es demasiado arriesgado separarnos, argumentó. Necesitamos a Carlos con nosotros, especialmente si nos encontramos con el sujeto 219. Pero también necesitamos redundancia, contrarrestó Elena. Si la ruta principal es descubierta, todo el plan fracasa. Con 2 equipos aproximándose por rutas diferentes, duplicamos nuestras posibilidades de éxito. La discusión continuó con argumentos válidos de ambos lados. Finalmente, Eva ofreció una solución. ¿Y si modificamos el plan? Lucas, yo y Carlos tomamos la ruta principal, mientras Marta, Damián y los sintetizados utilizan el túnel de emergencia como aproximación secundaria. Nos encontraríamos en el nivel previo al núcleo. Serena analizó esta propuesta desde una perspectiva puramente lógica. La probabilidad de éxito aumenta un 23% con ese enfoque, asumiendo que ambos equipos puedan sincronizar sus tiempos de llegada con precisión. Después de más deliberación, el plan modificado fue aceptado. Nos dividiríamos en 2 equipos, aproximándonos al núcleo por rutas diferentes pero coordinadas, maximizando nuestras posibilidades de éxito mientras minimizábamos el riesgo de ser detectados prematuramente. Con la planificación táctica avanzada, me retiré brevemente para un último chequeo con Eva. La transfusión completa había estabilizado en mi sistema, pero necesitábamos asegurarnos de que mantendría su efectividad durante las próximas horas críticas. El laboratorio improvisado estaba tranquilo comparado con el bullicio del centro de comando. Eva verificó mis signos vitales con eficiencia clínica, aunque podía sentir su preocupación subyacente. «Tus lecturas son estables», dijo finalmente. «La integración es más completa de lo que esperaba. Tu cuerpo ha aceptado mi sangre como si siempre hubiera sido parte de ti». «¿Es eso normal?», pregunté, notando la ligera arruga de preocupación en su frente. Eva dudó, algo raro en ella. «No hay normal en esto, Lucas. Nunca se ha intentado una integración así entre un precursor y un sujeto». Hizo una pausa considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero hay algo que debes saber antes de la misión, algo que no he compartido con los demás». La seriedad de su tono captó mi atención completa. «¿Qué es?» «La conexión que hemos establecido es permanente», dijo finalmente, «y progresiva. Mi sangre no solo ha amplificado tus capacidades existentes,
Está gradualmente reescribiendo aspectos de tu estructura celular para hacerlos más compatibles con las propiedades únicas de mi sistema. Las implicaciones me golpearon como una ola fría. ¿Estás diciendo que me estoy convirtiendo en algo como tú? No exactamente, respondió. Es más como una evolución acelerada en una dirección específica. Tu base precursora está interactuando con mis modificaciones de maneras que ninguno de nosotros podría haber previsto completamente. Sus ojos iridiscentes se encontraron con los míos, ahora similares, lo que significa que incluso si sobrevivimos a esta misión, nunca volverás a ser completamente quien eras antes. El peso de esta revelación se asentó sobre mí. Parte de mí debería haber estado aterrorizada, pero extrañamente sentí una aceptación tranquila. Quizás porque en el fondo, siempre había sabido que este camino era de un solo sentido. Desde que descubrí mi naturaleza como precursor, cada paso me había alejado más de la normalidad, hacia algo diferente, algo nuevo. ¿Te arrepientes?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. ¿De lo que te hicieron? ¿De convertirte en lo que eres? Eva consideró la pregunta por un momento, su expresión revelando una madurez que trascendía su edad física. No puedes arrepentirte de lo que nunca elegiste, respondió finalmente. Pero puedes elegir qué hacer con lo que te han dado. Eso es lo que importa, Lucas. No lo que somos, sino lo que elegimos hacer con ello. Sus palabras resonaron profundamente en mí. A pesar de todo lo que nos habían hecho, las modificaciones, las experimentaciones, aún teníamos agencia. Aún podíamos elegir. Es hora, dijo Marta desde la entrada del laboratorio. Elena está reuniendo a todos para las instrucciones finales. Regresamos al centro de comando, donde el grupo completo estaba reunido en un círculo solemne. Elena estaba en el centro, su presencia comandando atención a pesar de sus heridas. Carlos se mantenía cerca, una figura imponente pero ahora aceptada entre los humanos y sintetizados. Esta noche determinará el futuro de todo lo que queda, comenzó Elena, su voz firme pero cargada de emoción contenida. No solo de la humanidad, sino de todas las formas de vida consciente que han emergido desde el colapso. Híbridos, evolucionados, sintetizados, humanos, todos están en la balanza. Miró a cada uno de nosotros, estableciendo contacto visual con una intensidad que transmitía la gravedad del momento. Muchos de nosotros no regresaremos. Esa es la realidad que enfrentamos. Pero lo que hacemos esta noche trasciende nuestra supervivencia individual. Se trata de qué tipo de mundo sobrevivirá. Carlos emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un intento de habla. A través de nuestra conexión sentí su mensaje y lo traduje para el grupo. Dice que incluso en su forma actual sigue luchando por el mismo mundo por el que luchaba como humano. Un mundo donde su hijo pueda vivir libre. Elena asintió, una nueva comprensión en su mirada cuando observó a Carlos. Entonces luchamos juntos por ese mundo. Se volvió hacia el grupo más amplio. Los equipos partirán en 20 minutos. Verifiquen sus equipos. Despídanse si necesitan hacerlo y prepárense. La historia no recordará nuestros nombres, pero recordará esta noche. Mientras todos se dispersaban para los preparativos finales, me encontré brevemente a solas, absorbiendo la magnitud de lo que estábamos a punto de intentar. Mi percepción amplificada captó fragmentos de conversaciones, despedidas silenciosas, promesas susurradas entre compañeros. Y más allá de nuestro refugio, sentí la presencia oscura y vigilante de la instalación del director, como un predador esperando en la oscuridad. El núcleo pulsaba con energía primitiva, casi viva, y en algún lugar dentro de esa fortaleza, el director y el sujeto 219 se preparaban para cambiar el mundo para siempre. Esta noche determinaríamos quién tendría éxito. La hora de la verdad había llegado. El atardecer trajo consigo un silencio tenso mientras los equipos realizaban los últimos preparativos. La sala principal del refugio, antes bulliciosa con planificación y discusiones, ahora estaba impregnada de esa quietud característica que precede a las batallas decisivas. Los soldados verificaban sus armas metódicamente, los técnicos ajustaban equipos con precisión aumentada por la presión del momento, y los evolucionados se comunicaban en su silenciosa red mental colectiva, coordinando sus roles en el asalto inminente. Me encontraba en un rincón apartado, concentrándome en estabilizar mi percepción ampliada. La transfusión completa había transformado mis habilidades de maneras que aún estaba descubriendo. Ya no era simplemente receptivo a las mentes ajenas, ahora podía navegar activamente entre ellas, como moviéndome a través de una red tridimensional de conciencias interconectadas. Era fascinante y aterrador a partes iguales. 5 minutos, anunció Elena, su voz cortando el silencio. Equipos, a sus posiciones. Carlos se acercó a mí.
su presencia mental tan clara ahora como si hablara directamente en mi mente. A través de nuestra conexión compartió no solo determinación, sino algo más profundo: orgullo. Orgullo de padre, algo que había permanecido intacto a pesar de su transformación física. También estoy orgulloso de ti, respondí silenciosamente, de lo que has mantenido de tu humanidad a pesar de todo. Su enorme mano descansó brevemente sobre mi hombro, el gesto sorprendentemente gentil considerando su fuerza. Un momento de conexión que valía más que cualquier palabra hablada. Eva se unió a nosotros, su pequeña figura contrastando dramáticamente con la imponente presencia de Carlos. Los estabilizadores neurológicos están listos, dijo, entregándome un pequeño dispositivo que se ajustaba detrás de la oreja. Esto debería ayudarte a mantener el control cuando intentes conectar con el núcleo. Damián apareció con Serena, ambos cargando mochilas que contenían los explosivos especializados que habían preparado. Solo como último recurso, enfatizó Damián, aunque podía sentir su nerviosismo. Estas cargas están diseñadas para destruir el núcleo sin liberar el virus, pero el margen de error es preocupante. No llegaremos a eso, dijo Eva con una convicción que desmentía su edad. Lucas logrará la conexión. Marta fue la última en unirse a nuestro círculo, su expresión una máscara de eficiencia táctica. Mi equipo está listo, informó, refiriéndose al grupo que tomaría la ruta alternativa. Nos encontraremos en el punto designado o... Dejó la frase inconclusa, pero todos entendimos la implicación. Elena dio la señal final y los grupos comenzaron a moverse hacia sus posiciones de salida. El equipo de distracción liderado por ella misma sería el primero en partir, posicionándose estratégicamente para el ataque frontal que comenzaría exactamente a la medianoche. Antes de separarnos, Elena se acercó a nuestro pequeño grupo, su expresión suavizándose momentáneamente. Cuídense mutuamente, dijo, algo que nunca había escuchado de ella antes. Y recuerden por qué estamos haciendo esto. Con esas palabras se alejó, reuniéndose con sus soldados y los evolucionados que participarían en la distracción. Me permití un momento para extender mi percepción hacia ellos, sintiendo su resolución colectiva, la aceptación silenciosa de que muchos no regresarían. Nuestro propio equipo se dividió según lo planeado. Marta, Damián y 3 sintetizados tomarían la ruta alternativa a través del túnel de emergencia, mientras Eva, Carlos y yo seguiríamos el plan original de infiltración a través del sistema de ventilación abandonado. Nos vemos del otro lado, dijo Marta como despedida, su mano apretando brevemente mi hombro. Pude sentir lo que no dijo: la preocupación, el miedo de perder a otro compañero como había perdido a Miguel. Volveremos todos, respondí, deseando poder creer completamente en mis propias palabras. Con un último intercambio de miradas, los equipos se separaron, cada uno dirigiéndose hacia su punto de entrada designado. El nuestro requería atravesar aproximadamente 3 kilómetros de terreno boscoso antes de alcanzar el perímetro exterior de la instalación del director. La noche era clara y fría, la luna proporcionando suficiente luz para navegar sin necesidad de linternas. Carlos tomó la delantera, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Eva lo seguía, y yo cerraba la formación extendiendo constantemente mi percepción para detectar cualquier amenaza cercana. Avanzamos en silencio absoluto, comunicándonos principalmente a través de la conexión mental que ahora compartíamos los 3. Eva había establecido un vínculo similar con Carlos, creando un triángulo de comunicación que nos permitía coordinar cada movimiento sin palabras. A unos 500 metros del perímetro, detecté la primera patrulla de híbridos. Eran 4, moviéndose con precisión militar a lo largo del límite exterior de la instalación. A través de nuestra conexión, alerté a los demás y nos detuvimos, agazapándonos entre la vegetación densa. Puedo confundirlos, ofrecí mentalmente. Desviar su atención el tiempo suficiente para que pasemos. Eva expresó cautela. Cualquier interferencia podría alertar al director de nuestra presencia. Necesitamos pasar completamente desapercibidos hasta que estemos dentro. Carlos sugirió una alternativa: rodear la patrulla, agregando tiempo pero minimizando el riesgo de detección. Estábamos considerando las opciones cuando percibí algo más: una fluctuación en el patrón de movimiento de los híbridos, como si estuvieran respondiendo a una nueva orden. Algo está pasando, murmuré, extendiendo mi percepción hacia la instalación principal. Lo que sentí me dejó momentáneamente sin aliento. Una oleada de actividad, híbridos moviéndose en formación hacia el lado opuesto de la montaña. El ataque de distracción de Elena había comenzado aparentemente antes de lo programado. Elena ha iniciado el asalto, informé. Los híbridos se están redirigiendo hacia ella. Es demasiado pronto, respondió Eva, su preocupación evidente.
La sincronización era crucial. A través de mi conexión ampliada, intenté comprender qué había precipitado el cambio de planes. Lo que percibí fue alarmante. El director había acelerado aún más su cronograma. El lanzamiento no sería mañana al atardecer. Había sido adelantado a esta misma noche. No tenían opción, dije, compartiendo lo que había descubierto. El director estaba preparándose para iniciar el lanzamiento ahora. Elena debe haberlo descubierto y actuado inmediatamente. La patrulla de híbridos que habíamos estado observando recibió nuevas órdenes a través de su red mental, abandonando su ruta para unirse a la defensa contra el ataque frontal. Esto creó la oportunidad que necesitábamos. Ahora, indicó Carlos, moviéndose rápidamente hacia adelante. Corrimos en formación cerrada, aprovechando el caos repentino para aproximarnos al punto de entrada. La ventilación abandonada era apenas visible, cubierta parcialmente por vegetación y escombros, pero Carlos la encontró con precisión infalible, arrancando la rejilla oxidada con un tirón de sus poderosos brazos. Yo primero, dijo Eva mentalmente. Necesito verificar los niveles de oxígeno y posibles toxinas. Mi sistema es más resistente. Carlos pareció querer protestar, su instinto protector activándose, pero finalmente asintió. Eva se deslizó en la abertura, desapareciendo en la oscuridad. Pasaron varios minutos tensos antes de que su voz resonara en nuestras mentes. Despejado. El túnel desciende aproximadamente 200 metros antes de conectar con un sistema de ductos más amplio. La seguí, mi cuerpo deslizándose con dificultad por el estrecho pasaje. El olor a moho y metal oxidado llenaba el aire, y la oscuridad era casi completa excepto por la tenue luz que Eva había activado adelante. Detrás de mí, escuché a Carlos intentando maniobrar su enorme cuerpo a través de la abertura. Es demasiado estrecho para ti, le dije a través de nuestra conexión. Deberías seguir la ruta alternativa, encontrarte con Marta. Su respuesta fue una oleada de determinación y luego un sonido metálico cuando forzó su entrada en el túnel, deformando las paredes del ducto con la presión de su cuerpo. Podía sentir su dolor mientras avanzaba, su piel rozando contra el metal afilado, pero su resolución no flaqueó. Descendimos en fila india, moviéndonos lo más silenciosamente posible a pesar de los ocasionales crujidos cuando el peso de Carlos presionaba contra las paredes del ducto. A través de mi percepción ampliada, monitoreaba constantemente nuestra posición relativa a los híbridos dentro de la instalación. La mayoría se había concentrado en la entrada principal, respondiendo al ataque de Elena, pero algunos permanecían en posiciones defensivas interiores. Después de lo que pareció una eternidad de arrastrarnos a través de espacios cada vez más estrechos, el ducto finalmente se abrió a una cámara de mantenimiento abandonada. Eva se detuvo, verificando el espacio antes de salir completamente del túnel. Nivel 2 de la instalación, confirmó, consultando el mapa mental que habíamos memorizado. 2 niveles más hasta el núcleo. Carlos emergió con dificultad, su cuerpo mostrando cortes y rasguños donde el metal lo había herido durante el descenso. A través de nuestra conexión desestimó cualquier preocupación, enfocándose en asegurar la cámara mientras yo terminaba de salir del ducto. La cámara era pequeña, llena de equipos de mantenimiento obsoletos y cables abandonados. Una única puerta sellada parecía ser la única salida. Eva se acercó al panel de control, sus dedos moviéndose con precisión mientras intentaba hackear el sistema de seguridad. La mayoría de estos sistemas antiguos fueron integrados a la red central del director, explicó mientras trabajaba. Pero algunos permanecen en circuitos independientes, especialmente los sistemas de mantenimiento que consideraba irrelevantes. Mientras Eva trabajaba en la puerta, extendí mi percepción más profundamente en la instalación, buscando a Marta y su equipo. Los encontré moviéndose sigilosamente a través de un corredor en el nivel 3, aproximadamente donde habíamos planeado encontrarnos. Habían tenido éxito en su infiltración, aunque sentí que Damián estaba herido, su mente proyectando dolor contenido. Marta y los demás están en posición, informé. Pero Damián está herido. No puedo determinar la gravedad. Eva asintió sin dejar de trabajar en el panel. ¿Puede sentir al director o al sujeto 219? Enfoqué mi percepción buscando esas presencias específicas. El director era inconfundible, su mente brillando como un faro de propósito y concentración en el centro de la instalación, cerca del núcleo. Estaba intensamente enfocado en algo aparentemente ajeno a nuestra infiltración. El sujeto 219 fue más difícil de localizar. Su presencia era errática, moviéndose rápidamente como si estuviera en constante estado de agitación. Finalmente la ubiqué, sorprendentemente cerca de nuestra posición actual. El director está en el núcleo, reporté.
Pero el sujeto 219 está en este nivel, moviéndose en nuestra dirección general. No creo que nos haya detectado específicamente, pero está patrullando el área. El panel bajo los dedos de Eva finalmente cedió, la puerta abriéndose con un siseo hidráulico. Tendremos que ser extremadamente cautelosos, dijo. Si el sujeto 219 tiene capacidades similares a las mías, podría sentirme a corta distancia. Carlos se posicionó protectoramente frente a nosotros mientras nos preparábamos para avanzar. El corredor más allá de la puerta estaba débilmente iluminado con luces de emergencia, creando sombras inquietantes en las paredes metálicas. Avanzamos en formación cerrada, Carlos al frente, Eva en el centro y yo cerrando la marcha. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. A través de mi percepción ampliada, guiaba nuestro avance, alertando sobre la posición de cada híbrido en las cercanías. Habíamos progresado aproximadamente 100 metros cuando sentí un cambio abrupto. El sujeto 219 había detenido su patrulla, su atención enfocándose repentinamente como si hubiera detectado algo. «Nos ha sentido», susurré, la urgencia evidente en mi voz. «Viene hacia aquí». Eva se detuvo, su expresión intensificándose con concentración. «Puedo enmascarar nuestra presencia, pero solo temporalmente, y requerirá toda mi concentración». Carlos emitió un gruñido bajo, su postura cambiando a una de combate. A través de nuestra conexión su intención era clara. Enfrentaría al sujeto 219 para darnos tiempo de avanzar. «No», protesté, «es demasiado peligroso. No sabemos de lo que es capaz». «Es nuestra mejor opción», respondió Eva, su voz mental firme pero teñida de preocupación. «Carlos puede contenerla mientras avanzamos hacia el punto de encuentro. Una vez que nos reunamos con Marta y los sintetizados, tendremos mejor oportunidad de proceder al núcleo». La decisión pesaba como plomo en mi conciencia. Enviar a mi padre a enfrentar solo a una amenaza desconocida iba contra todo instinto, pero la lógica de la situación era innegable. Nuestra misión trascendía las preocupaciones individuales. «Ten cuidado», dije finalmente, tanto verbal como mentalmente. «Y regresa a nosotros». Carlos asintió, su expresión mostrando una determinación feroz. A través de nuestra conexión sentí su promesa. Haría todo lo posible por sobrevivir y reunirse con nosotros, pero la misión era lo primero, siempre lo primero. Con un último intercambio de miradas, Carlos se separó, moviéndose silenciosamente hacia un corredor lateral que interceptaría la ruta del sujeto 219. Eva tomó mi mano y sentí una oleada de energía estabilizadora fluyendo entre nosotros. «Debemos movernos ahora», dijo, «mientras puedo mantener nuestro enmascaramiento». Avanzamos rápidamente por el corredor principal, nuestros pasos casi inaudibles sobre el suelo metálico. A través de mi conexión con Carlos, podía sentir su aproximación al sujeto 219. La tensión crecía con cada segundo. El primer contacto fue como una explosión mental. La colisión entre Carlos y el sujeto 219 resonó a través de nuestra conexión con tal intensidad que casi perdí el equilibrio. Imágenes fragmentadas llegaron a mí. Una figura femenina con venas brillantes recorriendo su piel pálida, ojos que cambiaban de color erráticamente, una sonrisa que no contenía humanidad. «No mires atrás», urgió Eva, tirando de mí hacia adelante mientras sentía mi atención dividirse. «Carlos está conteniendo el vínculo para que no nos afecte, pero no podrá hacerlo si te quedas conectado a él». Con un esfuerzo monumental, reduje mi conexión con Carlos a un hilo tenue, solo lo suficiente para saber que seguía vivo y luchando. El conflicto que dejábamos atrás era tanto físico como mental, dos seres evolucionados enfrentándose en un combate que trascendía lo puramente físico. Llegamos a una intersección que, según nuestros mapas, debería conducir al punto de encuentro con el equipo de Marta. Eva se detuvo brevemente verificando nuestra posición. «Estamos cerca», confirmó, «pero hay híbridos entre nosotros y el punto de encuentro. 4, posiblemente 5. Extendí mi percepción confirmando su evaluación. Los híbridos estaban en alerta elevada debido al ataque frontal, pero aún no habían detectado nuestra presencia específica gracias al enmascaramiento de Eva. «Puedo influir en ellos», ofrecí. «No control directo, pero suficiente confusión para que pasemos desapercibidos». Eva me miró, evaluando mi sugerencia y mi estado. «Tendrías que extender tu percepción significativamente. Eso podría alertar al director si está monitoreando activamente la red mental. Es un riesgo que debemos tomar», decidí. «No podemos enfrentarnos directamente a 5 híbridos sin alertar a toda la instalación». Con un asentimiento de acuerdo, Eva estabilizó nuestra conexión mientras yo extendía mi conciencia hacia los híbridos cercanos.
No intenté atacar o controlar directamente sus mentes como lo habría hecho antes. En cambio, utilicé un enfoque más sutil. Proyecté una sensación de irrelevancia hacia nosotros, como si fuéramos parte del entorno normal, no dignos de atención o alarma. La técnica funcionó mejor de lo esperado. Los híbridos continuaron sus patrullas, sus ojos pasando sobre nosotros sin registrar verdaderamente nuestra presencia. Avanzamos cautelosamente a través de su perímetro, cada paso medido y deliberado. Cuando finalmente alcanzamos el punto de encuentro, una pequeña cámara de control en el nivel 3, encontramos a Marta y su equipo ya en posición. Damián estaba sentado contra una pared, un vendaje improvisado cubriendo su pierna izquierda. Los sintetizados trabajaban en los sistemas de control, aparentemente intentando acceder a información sobre el núcleo. «Llegaron», dijo Marta, el alivio evidente en su voz a pesar de su habitual estoicismo. Su mirada recorrió el espacio detrás de nosotros. «¿Dónde está Carlos?» «Conteniendo al sujeto 219», respondió Eva, acercándose rápidamente a Damián para evaluar su herida. Nos dio tiempo para avanzar. Marta asintió, comprendiendo inmediatamente la situación táctica. ¿Podrá alcanzarnos? Sí puede, respondí, manteniendo la tenue conexión con mi padre. Podía sentir que seguía luchando, su mente proyectando determinación feroz mezclada con dolor. El sujeto 219 era formidable, combinando fuerza física con algún tipo de ataque mental que incluso Carlos encontraba difícil de resistir. «Tenemos problemas más inmediatos», intervino uno de los sintetizados. «El director ha iniciado la secuencia de lanzamiento. Según estos datos, el virus modificado será distribuido en aproximadamente 43 minutos. ¿Tan pronto?» Damián se incorporó, ignorando el dolor de su pierna. «Pensé que tendríamos al menos algunas horas más. El ataque de distracción debe haberlo obligado a acelerar sus planes», razonó Marta. «¿Cuál es la ruta más rápida al núcleo desde aquí?» El sintetizado señaló hacia una puerta sellada al otro lado de la cámara. «Ese elevador de servicio desciende directamente al nivel del núcleo, pero está protegido por sistemas biométricos avanzados y probablemente custodiado». «Puedo hackear los sistemas biométricos», ofreció Eva, «pero necesitaré tiempo». «Tiempo es lo que menos tenemos», murmuró Marta. Se volvió hacia mí. «¿Puedes sentir cuántos híbridos hay entre nosotros y el núcleo?» Cerré los ojos, extendiendo mi percepción hacia los niveles inferiores. Lo que sentí me heló la sangre. Docenas. El director ha concentrado sus fuerzas de élite alrededor del núcleo. Y él mismo está allí, supervisando directamente el lanzamiento. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras procesábamos esta información. El plan original de infiltración sigilosa parecía cada vez menos viable. «Necesitamos una distracción interna», decidió finalmente Marta. «Algo que aleje a los híbridos del núcleo el tiempo suficiente para que Lucas y Eva lleguen hasta él». «Los sistemas de supresión de incendios», sugirió Damián, señalando un panel de control. «Si los activamos en múltiples niveles simultáneamente, podrían crear suficiente confusión». «Insuficiente», respondió el sintetizado. «Los híbridos están programados para mantener posiciones incluso durante emergencias secundarias». Mientras discutían opciones, sentí un cambio repentino en mi conexión con Carlos. Su presencia mental, antes fuerte aunque estresada, ahora fluctuaba alarmantemente. A través de nuestra conexión recibí imágenes fragmentadas. El sujeto 219 herida pero aún combativa. Carlos sangrando por múltiples heridas y una decisión formándose en su mente. «Carlos», exclamé involuntariamente, captando la atención de todos. «Va...» No pude terminar la frase. La intención de Carlos se cristalizó en nuestra conexión. Utilizaría la última reserva de su fuerza para crear la distracción que necesitábamos. No mediante sistemas o trucos tecnológicos, sino a través del sacrificio directo. «No», susurré, intentando proyectar mi negativa a través de nuestra conexión. «Debe haber otra manera». Su respuesta fue una oleada de determinación y amor paternal. Había tomado su decisión. Antes de que pudiera protestar más, sentí a Carlos romper la contención que había mantenido en su lucha con el sujeto 219. En lugar de continuar el combate controlado, liberó toda su fuerza en un ataque frontal, arrastrando al sujeto hacia lo que reconocí como un depósito de combustible para los generadores de emergencia. «¡Al suelo!», grité, apenas un segundo antes de que una explosión masiva sacudiera toda la instalación. La onda expansiva resonó a través de los niveles, las luces parpadearon y los sistemas de alarma comenzaron a aullar.
A través de mi percepción ampliada, sentí el caos instantáneo que se desató, híbridos reaccionando a la amenaza inesperada, el director emitiendo órdenes contradictorias, y en medio de todo la presencia de Carlos, desvaneciéndose. Carlos, murmuré, las lágrimas formándose en mis ojos mientras nuestra conexión se debilitaba hasta casi desaparecer. En esos últimos momentos compartió conmigo una memoria. Yo como niño, riendo mientras él me levantaba sobre sus hombros. Un momento de felicidad pura, preservado a través de años de horror y transformación. Y luego, silencio mental. Eva estaba a mi lado, su mano sujetando firmemente la mía, estabilizándome a través del trauma de la pérdida. Lo siento, Lucas, dijo suavemente, pero no podemos desperdiciar su sacrificio. Tenía razón, por supuesto. Obligué a mi mente a enfocarse nuevamente en la misión, limpiando las lágrimas con el dorso de mi mano. La explosión ha creado el caos que necesitábamos, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Los híbridos se están redistribuyendo para evaluar el daño y asegurar el perímetro. El núcleo está temporalmente menos custodiado, confirmó el sintetizado, monitoreando los sistemas de seguridad. Tenemos una ventana de aproximadamente 6 minutos antes de que el director restablezca el control completo. Marta tomó control de la situación, su mente táctica procesando rápidamente nuestras opciones. Lucas, Eva y un sintetizado irán directamente al núcleo a través del elevador de servicio. Damián, yo y los otros sintetizados nos dividiremos. Algunos mantendrán esta posición como punto de extracción, otros crearán distracciones adicionales para mantener a los híbridos ocupados. No había tiempo para debates o despedidas elaboradas. Eva ya estaba trabajando en el panel de control del elevador, sus dedos moviéndose con precisión sobrehumana mientras bypaseaba los sistemas de seguridad. «Listo», anunció después de lo que pareció un instante imposiblemente breve. La puerta del elevador se deslizó abierta, revelando una pequeña plataforma apenas suficiente para 3 personas. Marta me detuvo brevemente antes de que entrara, su expresión una mezcla de determinación y algo más profundo, casi maternal. «Regresa, Lucas», dijo simplemente. «Miguel ya no está. Carlos». Dejó la frase sin terminar. «Solo, regresa». Asentí, incapaz de formar palabras adecuadas. El sintetizado designado, Serena, noté ahora, ya estaba en la plataforma, sus sistemas internos conectándose con los controles del elevador. Eva y yo entramos, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de nosotros. La plataforma comenzó a descender a gran velocidad, llevándonos hacia el corazón mismo de la instalación del director, hacia el núcleo que determinaría el futuro de nuestro mundo, y hacia el encuentro final con el director que había precipitado esta guerra evolutiva desde el principio. El día llegaba a su punto culminante, y con él posiblemente el destino de toda la conciencia libre en nuestro mundo fracturado. Todo lo que quedaba por delante era el núcleo, el director y la última oportunidad de la humanidad.